Uno realmente no apreció la duración de un día hasta que te encontraste escondido en una cueva sin absolutamente nada que hacer. Ella tenía 3 días para aprender eso. Dando un bufido tranquilo, solo una cabeza junto a su compañero de equipo cercano, intentó ajustar su posición contra la pared de la cueva, usando su mochila como una especie de almohada. No es una buena almohada, fíjese, y había placas de metal cubriendo el paquete bastante delgado para proteger los rollos que fue especialmente diseñado para contener. Hace mucho tiempo, paquetes como estos fueron utilizados por enviados que portaban cartas importantes e información sensible. El Uzumaki había encontrado un propósito diferente, aunque similar para ellos. ¿Por qué limitarse a solo documentos cuando esos documentos pueden estar cubiertos por sellos? Mejor aún, esos papeles y sellos podrían contener no solo un arsenal sino montones de otros documentos, también cubiertos de sellos. El hecho de que esos papeles particulares explotaran en grandes bolas de fuego era solo una ventaja. Y en ningún momento haber hecho que el exterior fuera una preocupación para nadie, que era más evidente que nunca, ya que una vez más trató de encontrar una posición que era incluso semicómoda. Ella no estaba teniendo éxito en lo más mínimo. Con otro bufido, se dio por vencida, desgarrando el paquete de detrás de ella y colocándolo a su lado con más fuerza de la que realmente era necesaria, y cruzando los brazos con fastidio. Hace algunos años, ella también pudo haber hinchado sus mejillas, pero había sido muy afortunada de haber superado eso antes de su regreso a Konoha. Sin nada mejor que hacer, sus ojos se posaron en las únicas cosas en la cueva que eran remotamente interesantes, e incluso entonces eso fue bastante generoso en su opinión, al menos. Sakura, como era de esperar, estaba arrodillada junto a Sasuke, a pesar de que no había nada más que pudieran hacer por él en ese momento. El trapo frío que descansaba sobre su cabeza no necesitaría cambiarse durante otros 20 minutos, de acuerdo con las observaciones de Naruto en los últimos días, y aún no había hecho nada más que fruncir el ceño o murmurar algo mientras dormía. En realidad, la llamaría lloriquear, si alguien le pidiera que fuera sincera, pero al menos podría intentar ser un poco más amable con su compañero de equipo cuando fue herido. De todos modos, también estaba el hecho de que ni siquiera sabían quién los había atacado, y mucho menos lo que le quedaba a su compañero de equipo. Después de solo 6 horas de no hacer absolutamente nada en esta cueva abandonada de los dioses, ella había llegado a la conclusión de que realmente no era su lugar para juzgar su estado actual o cualquier murmullo, quejidos, que se le escaparon ahora. Si era algo con lo que estaba familiarizada, eso sería completamente diferente. Aún así, el simple hecho de que estaba gimiendo era preocupante incluso con el frío e incapaz de enmascarar cualquier cosa. Siempre se había encontrado con una tolerancia al dolor bastante alta en comparación con los otros genin de su año. No era tan bueno ocultando los resultados del jutsu de fuego fallido como de lo contrario podría haber creído, y ella era muy consciente de que incluso entonces continuaría con el entrenamiento, o cualquier misión coja que Kakashi les arrojara para mantenerlos ocupados y fuera de su cabello. Sin problema. Entonces, con cada gemido, no pudo evitar sentir curiosidad por lo que estaba sufriendo. No es que haya mucho más que hacer aquí en este momento, pero bien se podría intentar hablar con Sakura, supuso, pero ninguno de los dos parecía estar de humor para una conversación. En realidad, resultó ser algo muy bueno, porque si hubieran mantenido una conversación, probablemente se habrían perdido el crujido del follaje que separaba a su equipo del resto del examen. Tal como estaba, ella lo escuchó y se dio cuenta de que tenían invitados. Para un bosque de la muerte, hubo una falta decepcionante de ella. Claro, había algunos animales bastante sorprendentes que habían cruzado, pero ni siquiera habían merecido el esfuerzo de matar mientras se escabullían del depredador más peligroso. Shukaku podría no ser el más poderoso de Biju y este no era su dominio, pero los animales aún podían reconocer la amenaza que representaba. Bueno, que su contenedor posó, pero para estos animales no había diferencia, ni clasificación para separar a Jinchuriki y Biju. Simplemente había depredador y presa. Gaara era el depredador y el bosque respondió en consecuencia. Sus hermanos lo encontraron bastante conveniente, aunque un poco desagradable. Saber que tu hermanito era un asesino sediento de sangre con un tanuki gigante sellado en él era una cosa, ver arañas gigantes e insectos 2 veces más altos que un hombre adulto escabullirse en su mera aproximación era otra muy distinta. Si nada más, señaló cuán necios eran los humanos para crear tales seres, estos Jinchuriki, y luego dejarlos caminar entre ellos. Aún mejor fue el hecho de que muchos Jinchuriki fueron atormentados por aquellos que los crearon. Los animales de este bosque sabían mejor. También se podría señalar que lograron sobrevivir a la muerte de Gaara los aldeanos que no poseían los mismos instintos y decidieron que era una buena idea mostrar, de cualquier forma, su desagrado por su existencia. No podían decir lo mismo.
por supuesto, con el mismo bosque haciendo todo lo posible para mantenerse fuera de su camino, y la mayoría de los equipos que no pueden hacer frente a los peores desafíos de la PF, podrían haber terminado este examen el primer día, probablemente en unas pocas horas, y sin embargo todavía deambulaba por ahí. No fue por la falta de pergaminos, ese objetivo se había completado en exceso, sino porque Gaara había querido. Él no había explicado nada más que eso. Sus hermanos no se habían atrevido a cuestionar. Y así continuaron vagando casi sin rumbo por el terreno de entrenamiento más infame de Konohagakure no Sato. Cada uno de ellos tenía su propio par de pergaminos. Gaara había sido confiado, o mejor dicho, pasado a ella para que no tuviera que cargarlos él, su hermana, y Kankuro jugaba con 3 rollos adicionales usando cuerdas de chakra. Parecía entretenido y a Gaara no le importaba mientras el chico mayor estuviera detrás de él, donde no tenía que mirarlo, y no perdieron ninguno de esos rollos sin necesidad. Pueden serlo, pero Gaara había sido el que los había obtenido y no iba a defender su trabajo, sin esfuerzo, como lo fue para él, desperdiciarlo. Con toda confianza, Gaara no sabía por qué no acababa de dirigirse a la torre y terminar con eso. Seguramente no había nada para él aquí, ¿verdad? Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse si esa chica, la hermana de Naruto-sama, ya había completado la tarea y estaba actualmente en la torre. Regresar, entonces, le daría la oportunidad de observarla y, si ella se parecía a su hermano, probablemente superará este examen con más facilidad que hasta ahora. Por otra parte, su hermano siendo un dios no dijo nada sobre ella. Ella todavía podía estar fuera, por lo que él sabía, y no podía determinar qué haría si se encontrara con su equipo. Por un lado, presentaría la oportunidad de ver cuán habilidosa era y, si no fuera suficiente, aplastarla antes de que se acercara a la fuerza monstruosa de su hermano. Había algo de seguridad en ese plan, eliminándola ahora, ya que estaban escondidos en el bosque. Por otro lado, brindaba la oportunidad de obtener su favor ella sola, al principio, pero posiblemente Naruto-sama al mismo tiempo. Eso proporcionó el beneficio inmediato de mostrarle a Naruto-sama que no tenía intención de ir contra él, ahora, en cualquier caso, y que eventualmente podría llevarlo a aprender cómo Naruto-sama ganó su poder o, al menos, quizás la posibilidad de descubrir una debilidad. Era un poco más arriesgado que solo matarla, ya que tenía una mejor oportunidad de ocultar su participación en su asesinato, y Gaara no tenía idea de cuál era la relación entre los dos, por lo que no podía predecir adecuadamente la respuesta de Naruto-sama. Pero la oportunidad de acercarse a Naruto-sama de una manera que reduciría las posibilidades de que ese mismo dios entregado borre su existencia. Y Gaara tenía toda la intención de vivir, maldita sea. Allí fue, entonces eso estuvo bien. Era más fácil apuñalar a alguien en la espalda, de todos modos, o eso había escuchado. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que utilizó acero. De hecho, estaba bastante seguro de que la última persona contra la que intentó utilizar el acero era él mismo, si recordaba correctamente. Tal vez habría tenido mejor suerte apuñalándose en la espalda. Antes de que pudiera pensar mucho en eso, ordenar a Kankuro que se apuñalara en la espalda. Un olor familiar le golpeó la nariz. Era débil, muy débil, y de ninguna manera era fresco, no menos de 3 días, según su estimación, pero conocería ese olor en cualquier parte. Sangre. Era el mismo gruñido grave que habían llegado a esperar, pero se habló casi en un susurro que casi no entendieron. Casi. Seguían siendo demasiado cautelosos con el chico como para prestar tan poca atención como para perderse algo. Como que él hablaba, eso solo sería pedir ser aplastado. Gaara, después de todo, no estaba acostumbrado a ser ignorado, incluso si no era a propósito. Aún así, el bajo volumen en el que habló fue anormal. Afortunadamente, incluso Kankuro logró obtener la pista de que su hermano quería que se callaran. Acercándose silenciosamente, algo que Temari no había notado previamente y le envió escalofríos nerviosos, Gaara siguió el olor hasta los arbustos cercanos. Una revisión rápida con zarcillos de arena reveló la falta de cadáveres, humanos o de otro tipo, por lo que Gaara solo pudo asumir que el olor provenía de más allá. Caminó a través del follaje sin vacilar, abandonando todo sigilo, y sus hermanos lo siguieron rápidamente. Había una cueva detrás, a pesar de la creencia inicial de Kankuro de que su hermano estaba a punto de caminar directo hacia la colina, que estaba bastante bien iluminado. Considerando la falta de fuego, se podía sentir una ligera brisa, la misma que transportaba el olor a sangre seca, lo que significaba que había otras aberturas para la cueva desde donde podía derramarse la luz. El cuerpo inmóvil, tenido por el rosa, era la fuente probable del olor. Por supuesto, ese rosa era bastante único y Gaara ya tenía un interés en este grupo en particular. Hembra rosada, macho Raven. Ahí, a un lado estaba el rubio brillante de la hermana de Naruto-sama. Tal vez por sangre, tal vez no, pero tampoco era una oportunidad para ganarse el favor que necesitaba desesperadamente.
Sin embargo, conocer y tener la oportunidad de ganarse el favor y ser diplomático eran dos cosas completamente diferentes. Con un gesto perezoso hacia el derribado Uchiha, que en realidad era solo un intento de evitar hacer un movimiento que parecía demasiado hostil, no era completamente inútil, procedió a hacer una pregunta con casi todo el tacto que se había vuelto capaz desde que conoció a Naruto-sama y se enteró de que él no era, de hecho, el mejor de la cadena alimentaria. ¿Está muerto? Probablemente no, considerando que el cuerpo estaba justo en el medio del campamento tendido en lugar de contra la pared más alejada, pero ¿quién sabía qué costumbres extrañas tenía el ninja hoja? La cara de la rubia pasó de una cautela sorprendida a una mueca casi irritada, casi como si no pudiera creer que él lo hubiera preguntado, de todas las cosas. Para ser justos, tampoco sus hermanos. No, él no está muerto. Ella cruzó sus brazos sobre su pecho desde su posición sentada con un bufido silencioso. Probablemente debería estar más nerviosa por haber sido encontrada, pero realmente no podría sentirse muy amenazada después de una pregunta como esa. Oh. Gaara se quedó en silencio por un momento, mirando a una kunoichi rosa casi inconsciente mientras continuaba haciendo escándalos después de su carga. Kankuro, puedes llevarlo. ¿Qué? ¿Por qué yo? La preocupación inmediata, naturalmente, era que se esperaba que hiciera algo, en lugar de la acción que se le había pedido que realizara cuando se trataba de Gaara. Aprendiste lo suficientemente rápido como para no molestarte en cuestionar qué era lo que quería que hiciera. Quien tuvo que hacerlo fue un asunto completamente diferente. Gaara no se molestó en explicarlo, una sola mirada fue suficiente para hacer que su hermano mayor huyera hacia el único genin masculino del equipo 7. Un movimiento de los dedos del titiritero y su arma favorita se desenredó de su espalda para un propósito más indigno de una camilla improvisada. Las cuerdas de chakra presentaban una sorprendente cantidad de fuerza cuando se combinaban adecuadamente con un marco articulado. Sakura trató de protestar cuando notó que alguien estaba tratando de mover a su Uchiha, pero una mirada rápida del ninja Suna más viejo y ella retrocedió para dejar que la marioneta recogiera a su compañero de equipo. Tenía la ventaja adicional de hacer que Kankuro se sintiera mejor. Gaara podría ser capaz de fulminarlo hasta la sumisión, pero al menos aún estaba por encima de este genin novato. Con la seguridad de Sasuke, Gaara giró para salir de la cueva, sin importarle a los dos compañeros de equipo de los Uchiha, que se apresuraron a recoger sus pertenencias y seguir a su compañero de equipo incapacitado. Las dos kunoichi del equipo 7 no sabían por qué sus competidores Suna les estaban ayudando, pero cuando Temari entregó su propio par de pergaminos, ambos descubrieron que no les importaba demasiado. Cuanto antes pudieran salir de este maldito bosque y entrar en un agradable y caliente baño, mejor. Entonces, el cómodo silencio se rompió en su voz cuando una vez más pasaron tiempo haciendo poco más que disfrutar de la presencia del otro en su sofá. ¿Qué es exactamente lo que estabas haciendo? Desde su posición apoyada contra su hombro, Orochimaru levantó la cabeza para mirarlo a los ojos con expresión interrogante. Ambos sabemos que no viniste directamente aquí después de que mis lobos te traficaran de contrabando. Ah, entonces. El hecho de que su respuesta indicara que había estado haciendo algo más recientemente fue deliberadamente ignorado, al igual que la multitud de papeles extendidos sobre la mesa de café. Tenía la remota sospecha de que los lobos le habían informado a Mai que había terminado su papeleo y que ella le había dado algunos de los suyos. Lo cual, aunque un poco irritante, fue más que justo. Después de todo, había sido su trabajo de todos modos. Si el que él había delegado tenía demasiado en su plato, le correspondía a él recobrar su propia holgura. Bueno, eso o encontrar a alguien más para tareas administrativas. Mai había sido como una secretaria, al principio, pero con más responsabilidades que le habían dado, tal vez era hora de una nueva. Tenía que preguntarse si encontrar a alguien para la tarea sería menos trabajo que simplemente abrocharse y hacerlo él mismo de alguna manera. Él lo dudaba. Sí, entonces. Había una leve pero evidente diversión en su voz. Todavía tenía problemas para superar el hecho de que la mujer acurrucada junto a él en el sofá, con los pies descalzos metidos debajo de una almohada para mantenerlos calientes, era el S-Rank Rouge Shinobi que podría darle pesadillas a Jounin. No es que hayan sido realmente vistos como completamente sanos, incluso cuando no usaban el cuerpo de otras personas. Brillante, indudablemente, pero ciertamente nunca se pensó en nada menos que moderadamente desquiciado. Solo estoy entregando un regalo. Él no habría sabido de su leve encogimiento de hombros si no podía sentir su movimiento en contra de él. No te preocupes, nadie murió. Ella se detuvo por un momento, contemplando. No maté a nadie, directamente, al menos. Pueden haber muerto de todos modos. Fue su respuesta final, a pesar de no haber sido presionada para mayor aclaración. ¿Y quién fue quien pudo haber muerto?
Oh, el Uchiha. Él debería estar bien, me imagino que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a mi Tenno Huin. Sin importar si algo más lo matará mientras su cuerpo se adapta a él. Ella se encogió de hombros otra vez. Bueno, tendremos que esperar y ver. ¿Hay alguna razón por la que fuiste tras él? A él no le importaba mucho, pero aún sentía curiosidad. Naruto tenía a Mito y estaba seguro de que sería capaz de sacar al equipo incluso si el Uchiha era de peso muerto. No era como si Mito aceptara cualquier otra cosa. Aún así, él era un poco curioso. Seguramente ella había ido tras él por alguna razón, ¿no? Por otra parte, este era Orochimaru. Si alguien iba a hacer algo porque podían, era ella. Mi objetivo es aprender todo el jutsu que tiene, hace y existirá. Fue su explicación. Ah, el Sharingan. El pauso y cómo, exactamente, matarlo potencialmente te proporcionará tus ojos. Realmente, no podría ser tan difícil simplemente arrancarlos, no para alguien de su calibre. De todos modos, las focas son increíbles, comenzó el Sannin, pero yo no estoy ni cerca del nivel de tu padre. Lo ayudé con las partes menores, hebras de focas individuales que eran partes minúsculas del todo, y estaba allí para que rebotara ideas. De mientras se le ocurrió la obra maestra en el brazo. Lanzó una mirada anhelante a su brazo, sabiendo exactamente qué era lo que se ocultaba debajo de la tela blanca y el potencial que contenía. Aún así, pude desarrollar algo propio. No el trabajo de un verdadero maestro, pero con la inclusión de otros elementos, pude crear un sello que aumentaría el potencial de lucha de cualquiera que lo llevara. Ella continuó: el mayor inconveniente es que no todos son lo suficientemente fuertes como para manejar cambios tan drásticos en su cuerpo. La primera colocación del sello es la más peligrosa, ya que el cuerpo crea un sistema de chakra suplementario dentro del cuerpo del usuario para ser utilizado en momentos de alto estrés. Ella hizo una breve pausa solo, como si decidiera cuánto le importaba realmente, y procedió en su explicación. El estrés, sin embargo, es difícil de medir en el mundo shinobi, al menos en términos de combate. Sin embargo, la ira era un desencadenante mucho más fácil y permitiría que el sello proporcionara energía adicional con poca o ninguna aportación del usuario. El aumento de la potencia embota algunos de los sentidos y aumenta los instintos agresivos, pero para un shinobi adecuadamente entrenado son desventajas menores en comparación con el impulso de potencia que proporciona. ¿Así que decidiste dárselo a un genin? No veo cómo es de ninguna manera inteligente, Orochimaru. Porque no tengo la intención de que él lo conserve. Hizo lo que pudo para ignorar el escalofrío que la recorrió al oír el nombre de su nombre que salía de sus labios. Había algo en la forma en que lo dijo. No, ella necesitaba enfocarse. Ella podría pensar en eso más tarde. Tomaría años de entrenamiento dominarlo en su nivel actual, pero aún así proporciona un impulso inmediato que superará ampliamente a la mayoría de genin. Solo en las filas B superiores los oponentes pueden sacar ventaja significativa del aumento de la agresión y la disminución de los sentidos. No del todo. Admitió el joven señor. Si puedo hacerlo más poderoso que sus compañeros con solo un bocado, ¿cuánto poder puede obtener si deja la aldea para que yo lo entrene? Él la miró con una ceja levantada. Parece demasiado complicado para seducir a un genin de su pueblo. Si solo lo necesitaras lejos de Konoha, podrías prometerle poder en el futuro, mostrar algún jutsu único o atraparlo mientras duerme. El secuestro no debería ser demasiado difícil. Para ti. Otro escalofrío recorrió su espina dorsal. Oh, sí, le gustaría seducir a cierto genin, pero no al Uchiha. Ah, pero es más que solo alejarlo. Si tomo sus ojos solo durarán por uno de mis cuerpos. Era fácil olvidar que este no era el cuerpo original de Orochimaru y que ella tenía la intención de tomar más en el futuro. En realidad, ahora que lo pensó, el sello tiene algo que ver con tu capacidad para cambiar de cuerpo, ¿no es así? Ella le mostró una sonrisa brillante. Exactamente. El mismo sistema de chakra adicional que proporciona un impulso al usuario también me permite almacenar mi propio chakra dentro de ellos y aclimatar lentamente su cuerpo a mi presencia. Es mucho más fácil hacerse cargo cuando el cuerpo me acepta, incluso si no lo hacen. Y entonces has marcado al Uchiha para obtener su Sharingan. Incluso quiero saber cómo se transmitirá a los cuerpos futuros. No es tan malo. Ella se encogió de hombros otra vez cuando los muerdo. Dejo el sello y los rastros de mi composición genética actual, que es utilizada por el sello durante la absorción del huésped para modificar el cuerpo en consecuencia. Cuando realizo la transferencia, la composición genética de mi cuerpo más nuevo se agrega a la mezcla. Oh, esa es la versión simple, de todos modos. Me llevó una eternidad encontrar la manera de transmitir solo los rasgos genéticos deseados.
No es un método perfecto, pero es condenadamente bueno, si lo digo yo mismo. Ya veo. ¿Cuánto falta para que tomes su cuerpo? No creo que tengas que esperar demasiado hasta que el cuerpo esté listo o que haya demasiadas posibilidades de que algo salga mal. Una semana, más o menos unos días, si los tengo en un entorno controlado. Si solo le aplicara el sello a alguien al azar y ellos lograran sobrevivir, podría demorar hasta 6 semanas. Sabiendo que el Uchiha definitivamente será aprovechando el poder del sello siempre que pueda, le daría tal vez una quincena. Así que estarás en su cuerpo por la invasión. Orochimaru negó con la cabeza. Oh, no, pasarán unos meses hasta que lo intente. Solo quería asegurarme de que estaba marcado ahora mientras tenía la oportunidad. ¿Importa? Ella se detuvo, un breve pánico se alzó. No tenías ningún plan para él, ¿verdad? Sabía que había estado olvidando algo. Este era el territorio de Naruto y ella había descuidado por completo el control antes de actuar. Sin embargo, considerando lo tranquilo que había estado hasta el momento, eso no parecía ser un problema incluso si resultara que tenía planes para el niño y simplemente no habían sido lo suficientemente importantes como para preocuparse por haberlos perdido, se sentiría realmente mal por arruinarlos. No. La respuesta fue breve y al grano, el silencio cayó entre ellos una vez más. No duró mucho tiempo. En realidad, comenzó la conversación de nuevo. Sigo pensando en investigar esto, pero ¿sabes cuál es su relación con Uchiha Mikoto? No es que realmente esperara que la serpiente Sannin lo supiera, teniendo en cuenta que habían estado fuera del pueblo durante algunos años, pero hablar de Uchiha le recordó una vez más que todavía no se había tomado el tiempo de averiguarlo. Él había determinado hace mucho tiempo que realmente no cambiaría nada, ella era suya ahora, después de todo, pero aún sería bueno saber si quería evitar complicaciones innecesarias en el futuro. Orochimaru lo miró, no del todo una expresión en blanco que dijera que no sabía, pero que no parecía creer que en realidad estaba haciendo esa pregunta. ¿Estás bromeando, verdad? Ella preguntó. Todos saben que Sasuke, el hijo menor de Fugaku, fue el único en sobrevivir esa noche. Su mirada inexpresiva indicaba claramente que él no estaba dando una respuesta a partir de eso. Fugaku era el patriarca Uchiha, jefe del clan. Mikoto era la matriarca, su esposa. Oh, su madre entonces. Pasó un momento de silencio. Bueno, mierda. El Sannin parpadeó hacia él. ¿Qué? ¿No le prometiste protegerlo a él ni a nada antes de morir? Levantó una sola ceja cuando la comisura de sus labios se crispó. No, principalmente porque ella no está muerta. La sorpresa en su rostro era absolutamente adorable. Dime, Orochimaru, ¿has oído hablar de Akatsuki? Siguiendo una sonrisa, por otro lado, fue suficiente para hacer que el Shinigami se cagara él solo. Y aquí está la línea final para el último examen. La voz del examinador violeta era demasiado alegre para alguien que acababa de ver a jóvenes adolescentes peleándose por la oportunidad de hacer exactamente lo mismo en un mes, justo delante de una audiencia real. Por otra parte, este era Mitarashi Anko. Incluso el shinobi extranjero ya sabía que lo esperaba, y solo la habían visto 2 veces antes de empujarlos a un bosque que felizmente proclamó que esperaba que los matara. Por supuesto, ese mismo acto fue más que suficiente para describir a Mitarashi Anko a quienes nunca la conocieron. Lacias Nara contra Dosumumi, Bugboy pelea contra Uchiha, Eyebro Usaki puede mostrar su juventud al señor Fate, Sumsine aquí se emparejará con una puta fangirl, y el mapache tuvo la suerte de dibujar el número 1, por lo que recibe un pase gratis en la primera ronda. No se moleste en solicitar el pedido todavía, lo basaré en la cantidad de grupos de apuestas. Le sonrió al exhausto Genin, contento de haber sido capaz de tirarlos uno contra el otro poco después de que lograron salir de su bosque. ¿Alguna pregunta? Raccoon levantó la mano. Sí, tú. El que debe robar la máscara de su hermana. Una risita de Kankuro se silenció rápidamente. Máscara es más masculina que lápiz labial, niño títere, y al menos tiene la decencia de usarlo bien. Gaara procedió como si no hubieran sido interrumpidos, solo una leve sonrisa que indicaba que había logrado encontrar humor en el intercambio. Temari, al verlo, estaba absolutamente aterrorizado. Si no tenemos suficiente para mi partida, siempre podría pelear contra otra persona. Eso, al menos, no había cambiado. Oh. Anko se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos en las caderas. ¿Y contra quién pelearías? Poquito de mí, tal vez. La burla de Gaara fue gentilmente aceptada como su respuesta graciosamente para Anko. En cualquier caso. ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? ¿Hay alguien más con quien preferirías pasar tu tiempo, eh? Ella cruzó sus brazos sobre su pecho, ladeando una cadera a un lado. Bien. Vamos a escucharlo, entonces. ¿Con quién preferirías estar peleando?
Naruto-sama. El nombre solo fue suficiente para poner a Anko en un estado de ánimo aún más alegre. Muchos de los otros, sin embargo, estaban simplemente confundidos, especialmente por la sorprendida mirada de Naruto y el profundo gemido de Sasuke. Incluso sin Kakashi aquí todavía no podían escapar del hermano de Naruto. Dioses arriba, él ni siquiera había visto a su compañero Konoha Genin desde la graduación. No puedo argumentar exactamente en contra de eso. Admitido a Tokubetsu Jounin, prefiero pasar tiempo con él que cualquiera de los mocosos cualquier día. Otro gemido escapó de los labios del último Uchiha. Kakashi era suficientemente malo, pero había dos. También podrían crear un culto para el joven pelirrojo, a este ritmo. El verano Inokuni era diferente, pero no totalmente desagradable, pensó comparado con su tierra natal, que pronto estaría experimentando una temporada bastante húmeda con la humedad del océano y los vientos cálidos que barrería todo el camino desde Sunagakure. Allí era agradable y seco, el calor que habría sido asfixiante solo sería rechazado por una brisa casi constante. Por supuesto, estaba volando hacia Mizunokuni, pero él no estaba allí ahora y podría preocuparse más tarde. Sin embargo, después de haber experimentado una de las tierras que también fue afectada por el calor que produjo el verano en la Tierra del Agua, iba a ponerlo bastante amargado por las temporadas cálidas de ahora en adelante. De alguna manera, siempre había tenido la mala suerte de encontrarse atascado en Mizunokuni durante el verano, pero había podido obtener un poco de consuelo del hecho de que otros países tenían que lidiar con el calor antes que ellos y no lo hizo. Tener el beneficio de estar rodeado de tanta agua. Como resultaría, eso pareció ser algo bueno. Él tomaría esto caliente pero seco sobre la cálida humedad de Mizunokuni en verano. Los inmensos muros de Konoha, las grandes puertas se abren para dar la bienvenida a todos, lo cual era algo extraño considerando que se suponía que eran un pueblo escondido. Le hicieron preguntarse si era tan agradable dentro de la ciudad como lo había sido en el campo de Inokuni. Claro, muchas partes de la Tierra de Fuego estaban cubiertas de bosques densos, pero incluso entonces había mucho viento para aliviar el calor. ¿Sería lo mismo por dentro, o las paredes convertirían el pueblo en un horno? Un pensamiento interesante, casi tan interesante como la constatación de que Kirigakure no Sato era el único pueblo que realmente se escondía en estos días. También era el único pueblo que parecía estar teniendo problemas importantes, aunque las palabras de la economía de Suna lo ubicaron en un segundo plano. Quizás cuando lograron derrocar a Yagura, podría sugerir que fuera un poco más abierto como pueblo. Después de todo, los aliados habrían sido útiles durante el comienzo de la rebelión por el límite de sangre y, tal vez, hubieran disuadido las purgas en primer lugar. Era mucho más fácil salirse con la tuya cuando nadie podía ver lo que estabas haciendo. Sacudiendo la idea de su cabeza, no tendría que preocuparse por eso hasta que hubieran logrado ganar, lo que ciertamente parecía estar lejos. Continuó hacia las enormes puertas. Konohagakure. Mei creía, con buena razón según Zabuza, que los lobos estaban al menos presentes, si no involucrados, con Konoha y Inokuni. Los rumores que había logrado escuchar a través de las ciudades por las que había pasado en el camino apoyaban tal conclusión, lo que significaba que Konoha era la mejor posibilidad de que entrara en contacto con la casa noble más nueva de la Tierra del Fuego. Ya en su día, uno habría ido a la capital y había pedido a los tribunales algo así o, al menos, pedido una audiencia con la casa noble a la que deseaban el apoyo, pero en su parte de la rebelión había aprendido una verdad muy fundamental que le había servido bien. Mei consiguió lo que quería. ¿Y si ella decidiera que debería buscarlos en Konoha? Bueno, ¿quién era él para discutir? Era su rebelión y su alianza. Después de todo, él era simplemente un simple soldado siguiendo sus órdenes, al igual que en los viejos tiempos. Como debería ser. Estaba cansada, estaba adolorida, estaba sucia, y los dioses esperaban un baño largo y caliente, una buena comida y mucho tiempo para volver a familiarizarse con su querida cama. Lamentablemente, todavía faltaba algo de tiempo. Mientras que a ella no le gustaría nada más que correr a casa después de todo ese tiempo en el bosque de la muerte. Aparentemente hubo procedimientos que debían seguirse, debates con varios chunin para fines de registro, exámenes médicos para considerarlos aptos para el servicio continuo y para garantizar que no hubieran recibido algún tipo de lesión que empeoraría sin tratamiento, y una pequeña pila de papelería que tenía muy poco sentido. Al parecer, el chunin que le había traído los papeles tampoco tenía idea de para qué servían exactamente, ni tampoco del chunin que lo traía los años anteriores. Nadie, al parecer, sabía cuál era el propósito y ninguno de ellos estaba a la altura de investigar la ley y el procedimiento de Konoha. Para encontrar una explicación era mucho más fácil simplemente hacer que cada genin del examen pasara por el papeleo. Ella normalmente estaría de acuerdo, si no hubiera sido ella quien tuviera que superarlo.
Las otras partes de este negocio posterior al examen habían sido bastante simples, si se pasaba por alto su omisión de ciertos detalles del bosque, pero el papeleo simplemente parecía prolongarse para siempre. No sería un problema en el futuro si su recuento coincidiera con el de Sakura y la chica lo hubiera incluido todo. Dudaba que lo hiciera, considerando que podía poner a Sasuke bajo una mala luz, y por la misma razón Sasuke tampoco lo incluiría. Aún así, había otras discrepancias que uno podría encontrar que arrojarían sospechas sobre su equipo. No es como que realmente necesitaban saber. Sasuke fue mordido por un infiltrado muy por encima de rango Chunin y más tarde se despertó en la cima de marionetas de Kankuro, cubierto de extraños tatuajes y exuda dañado chakra como una especie de pseudo Jinchuriki. No, ella preferiría mantener ese silencio hasta que entendieran un poco más sobre lo que estaba pasando. Aún así, se sintió un poco mal por el titiritero. La títere del tipo pobre fue destruida por completo por su compañero de equipo al despertar y, por lo tanto, perdió todo su valor durante los preliminares. Su juventud, sin su títere, no fue rival para la de Lee. Él había sido completamente derrotado. Lo bueno, sin embargo, fue que la destrucción de Karasu, como había aprendido que el títere se llamaba, fue suficiente para llamar la atención de Gaara, y una pared de arena había sido capaz de incapacitar a Luchia el tiempo suficiente para la acumulación de chakra en su extraño sello. Disipar y su mente racional para regresar. Ella entendía ese tipo de poder demasiado bien, habiendo entrenado con él durante años, y muy bien cuán cegadora podría ser antes de que te acostumbraras a semejante avalancha de poder puro. Al mismo tiempo, entender eso no significaba que ella quisiera lidiar con eso, especialmente con su compañero de equipo, y aún más cuando estaban en medio de un examen que podría costarles la vida. Ella estaba, entonces, aún más agradecida de que el equipo Suna había tropezado con ellos y le había ofrecido ayuda. Ahora si ella pudiera entender por qué. Bueno, joder, eso no había funcionado de ninguna manera que hubiera estado esperando que pudiera ser. De hecho, a pesar de que su estudiante estaba marcado por lo que solo podría ser Orono de Orochimaru, que, en realidad, puede ser de mayor beneficio para el niño y sus posibilidades de sobrevivir a Shinobi, que nada de daño, nada tenía realmente le pasó al grupo hasta ahora. Lo único bueno era que dos de ellos tenían la oportunidad, aunque, sin duda, una muy pequeña, de convertirse en Chunin en el último examen, liberándose de ellos. Entonces, por supuesto, podría tener que llevar a Sakura como aprendiz. Eso no suena divertido en absoluto. Realmente esperaba que no estuviera viendo la imagen completa y cómo realmente se beneficiaría de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él era Ataque fucking Kakashi, después de todo, y se suponía que era bueno ser él. No es problema si se quedan, es Naruto-kun. La voz llegó desde otra habitación mientras estaban en la sala de estar de un departamento en Konoha. Dosu tuvo que admitir que realmente no había esperado encontrarse en esta situación. No en lo más mínimo, porque una mujer Orochimaru estaba en la otra habitación convenciendo a este Naruto-kun, y fue lo suficientemente inquietante escuchar a Orochimaru llamar a alguien con verdadero afecto, para permitir que él y su equipo se quedaran con ellos durante el descanso del mes, el segundo y tercer examen. Técnicamente, él era el único que necesitaba un lugar donde estrellarse, ya que sus compañeros de equipo habían sido derrotados en los exámenes preliminares y, por lo tanto, ya no eran elegibles para una promoción de Chunin a través de este examen. No es que ninguno de ellos hubiera estado preparado para ese papel, realmente, y a pesar de ser capaz de hacerlo, incluso admitiría que no poseía completamente el nivel de habilidad necesario. Mentalidad sí, poder no. Ambos fueron bastante importantes. Aún así, siempre y cuando uno de ellos fuera parte del examen, todo el equipo podía quedarse en el pueblo de acogida. Algo sobre fomentar la buena voluntad al permitir que el futuro Chunin, el núcleo de las fuerzas shinobi de cada pueblo, experimente otras aldeas. Orochimaru, al parecer, quería que todos se quedaran y en ese caso no iba a discutir en contra. Sería bueno tener conocidos aliados cercanos, si nada más. Eso no quiere decir que el guardia shinobi enmascarado en forma de lobo cerca de la puerta de entrada, en la cocina junto a la ventana, y directamente antes de la puerta de la habitación donde estaba Orochimaru no eran aliados, porque lo eran, pero se sentía mucho más inclinado a colocar su fe en aquellos a quienes él había luchado y entrenado al lado. Aceptar a los lobos como aliados era una cosa, sentirse seguros entre ellos basados únicamente en la palabra de serpiente Sanin. Eso fue completamente otro. Una voz respondió a su maestro, porque todavía se sentía raro llamar a la amante de Orochimaru, y hasta que ella forzó la cuestión no iba a hacerlo voluntariamente, pero era lo suficientemente suave como para ser escuchado como un murmullo a través de las paredes. El sonido de felicidad, uno que intentó valientemente no pensar como un chillido, indicó que la respuesta, al menos, había sido favorable.
Compartió una mirada con Kin, su subordinado favorito, ya que le gustaba pensar en sus compañeros de equipo, lo que confirmó que había estado prestando atención a la conversación lo mejor que pudo. Una rápida mirada a Zaku, tumbado sobre el sofá de su anfitrión sin ningún cuidado e incluso antes de conocer al hombre, mostró que obviamente no lo había estado. El pan realmente parecía medio dormido. Agotado por lo que el bosque podría haber sido, seguramente podría mantener las apariencias durante una mera hora más. Si a Orochimaru le gustaba esta persona, era mejor no enojarla con una mala primera impresión. Eso fue para decir nada sobre cómo podría reaccionar su anfitrión. Ellos fueron, como se mencionó anteriormente, queridos por Orochimaru. Por lo general, Dosu trató de no pensar en el tipo de personas que podrían ganar su favor. Una hora, sin embargo, sería suficiente para las presentaciones y para instalarse, momento en el que podrían pedir agotamiento y retirarse por el resto del día, o por lo menos durante unas horas, para recuperar algo de energía antes de la cena. El movimiento del lobo en la puerta llamó su atención y tanto él como Kin se colocaron en una posición suelta y lista que fue lo suficientemente atenta para ser cortés, pero lo suficientemente relajada como para sentirse natural. No se molestó en tratar de convencer a Zaku de que se levantara para mostrar el debido respeto, tanto a su amo como a su favorito, pero Kin tuvo la amabilidad de susurrar una aguda advertencia de Zaku. Su legaño fue deliberadamente ignorado cuando sus compañeros de equipo mantuvieron sus ojos cerrados en la puerta de salida, apuntando lo mejor que pudieron para lo que sería justo sobre los hombros de Orochimaru. Cuando ella salió caminando, los ajustes de minutos podrían pasar desapercibidos, pero no sería como si no estuvieran prestando atención a la mujer. Y como algunos desafortunados reclutas habían aprendido, había una delgada línea entre prestarle atención y irritarla con su mirada fija. Quería que estuvieras al tanto de ella, por supuesto, pero eso no significaba que le gustara tener los ojos de la gente en ella cuando estaba ocupada en sus asuntos. También estaba ese tonto que se había atrevido a mirarla directamente a los ojos. Cuando se acercaba, no importaba si era agresivo o desafiante, su cabeza se había encontrado rodando sobre los suelos de piedra de Otogakure en cuestión de segundos. Dosu tenía la intención de evitar el mismo destino. Gracias. Muy pronto Orochimaru salió de la habitación, uniéndose a ellos y lanzando una mirada venenosa a Zaku. Rápidamente se puso en una posición aceptable, aunque descuidada. El esperanzado Chunin, envuelto en vendajes, tenía la sensación de que la única razón por la que Zaku todavía estaba vivo era porque habría sido descortés matarlo en la casa de su anfitrión. Las manchas de sangre realmente fueron un dolor en el culo para salir. Su atención se desvió de la fortuna de Zaku, independientemente de lo temporal que pudiera ser, al movimiento de una nueva figura en la entrada. Lo primero que notó fue el cabello, de un rojo intenso que casi parecía arder a la luz que entraba por las persianas casi cerradas de la sala de estar. En segundo lugar, obviamente, había sido la altura. Ligeramente más alto que él, probablemente sería incluso si dejara de encorvarse, pero a menos que su anfitrión fuera realmente bajo, entonces no podrían ser mucho mayores que él. De hecho, la persona, a pesar de tener un rostro bastante noble, parecía ser incluso más joven que él. Ser generoso y decir que simplemente se veían jóvenes solo le permitiría a Dosu creer que quizás tenga 2 o quizás 3 años más que él. Eso todavía era malditamente joven. En su opinión, ¿qué demonios estaba tramando? Porque había logrado atrapar no solo el interés de Orochimaru sino su favor. El último cercano a eso se rumoreaba que era su mano derecha, que estaba actuando como espía aquí en Konoha hasta que lo llamaron para ayudar a comenzar los preparativos en UIF para un nuevo puesto avanzado. Si esta persona estaba en el mismo nivel que la mano derecha de Orochimaru, entonces era alguien a quien no quería poner del lado equivocado. Siguiendo sus observaciones, notó rápidamente la piel pálida que parecía casi sobrenatural en la luz y los ojos que reflejaban la misma luz en un violeta brillante que fue visto con claridad a través de su misma existencia. Esto, presentó Orochimaru, es el que gentilmente ha aceptado hospedarnos durante el próximo mes. Espero que todos estén en su mejor comportamiento con Naruto-kun aquí. No quiero escuchar que hayan logrado molestar a mi príncipe carmesí. De hecho, el príncipe carmesí, Dosu no creía que le llevaría mucho tiempo convencerlo de que Amachuku favorecía la encarnación de Amaterasu o, más creíblemente, su hijo. De cualquier manera, la sola apariencia los diferenció de la mayoría de una manera que casi declaraba la divinidad y, más importante aún, el poder. Si Orochimaru alguna vez pareció interesado en algo antes de que fuera poder, y la apariencia de su anfitrión simplemente lo gritó. ¿Qué tipo de poder tendría que determinarse más tarde? Pero innegablemente estaba presente. Sin embargo, manteniendo sus pensamientos para sí mismo, respondió rápidamente a su maestro. Kin no se quedó atrás. Por supuesto, Orochimaru-sama.
Dio una leve reverencia, aunque solo fuera porque ya estaba encorvado ligeramente. Será como lo ordenes. Sí, Orochimaru-sama. Orochimaru le envió una sonrisa complácida cuando procedió a ofrecer una reverencia adicional a su anfitrión, Naruto, que rápidamente perdió mirando a Zaku. Sí, seremos buenos jefes. El idiota de Zaku iba a ser asesinado por no prestar la atención adecuada y reaccionar en consecuencia. Y si el ceño fruncido de Orochimaru no era lo suficientemente malo, los labios de Naruto se curvaron un poco hacia abajo en disgusto hacia su nuevo invitado Dosu. No podía culparlo si estaba reconsiderando su acuerdo para recibirlos, por supuesto. Dosu entendió mejor que fruncir el ceño y lo que podría significar Orochimaru puede querer matar a Zaku. De hecho, era más probable que no, pero se contuvo porque sería grosero y podría disgustar más a Naruto. Naruto, como su anfitrión, no tenía el mismo problema si no le importaban las manchas de sangre, podría eliminarlas o eliminarlas, sin preocupaciones. Por otra parte, matar a los invitados también fue grosero. Mejor no me arrepiento de esto, Orochimaru. La forma en que habló con su maestro casi le dio un ataque al corazón al ninja Oto. Las palabras fluyeron con tal facilidad casual, pero la amenaza indefinida de camaradas haciendo favores que no les gustaba solos haría parecer que él creía estar por encima de ella. Lo que es peor es la forma en que ella respondió, como si simplemente pudiera ser. Rápidamente se deslizó hasta su costado, ella envolvió sus brazos alrededor de él, teniendo especial cuidado de presionar su cabeza entre sus pechos. Oh, no te preocupes, Naruto-kun, seremos buenos para ti. Y si alguno de ellos te molesta, me aseguraré de compensártelo. Prácticamente ronroneó la última parte de una manera que Dosu temía admitir que era seductora, y las palabras de Orochimaru significaban que ella se estaba quedando aquí con ellas. ¿Ella ya había estado viviendo aquí con este joven? La inquietud se instaló profundamente en sus entrañas, algo que Kin también experimentó si su mirada intercambiada hubiera sido algo por lo que pasar, y tuvo que preguntarse una vez más. ¿Quién demonios era su anfitrión? Había sido llamado perezoso, y los que lo hicieron no estaban equivocados, pero no se diga que Sarutobi Asuma ha dicho algo a medias. Si iba a tener que hacer algo, los dioses sabían que lo haría bien. Incluso si él preferiría estar haciendo casi cualquier cosa que no sea sentarse en la oficina del Hokage aprendiendo la posición que él era, al parecer, va a llenar algún día pronto. Más de una vez se había preguntado si podría negar la posición y cómo tendría que hacerlo. Por supuesto, solo había habido 4 Kage of Konoha y todos ellos habían deseado las posiciones. Solo Uzushigakure había existido por más tiempo y su equivalente Kage en realidad había sido la familia real del clan Uzumaki, cada uno asumiendo el cargo de soberano con la corona que le correspondía. Así que no hay mucho por hacer para rechazar la oferta de liderar el pueblo. No es que no quisiera ayudar a la aldea, pero realmente no quería el tipo de responsabilidad y estrés que conllevaba el trabajo. Su paso por los 12 guardianes shinobi entre los daimyo y subtribunal imperial de bomberos fue un montón de política que le duraría toda la vida. Gracias. Preferiría pasar algunos años entrenando a un equipo y luego retirarse a una posición relajada. En comparación, como el jefe del clan Sarutobi, él ya estaba actuando como jefe de clan, de todos modos, y el trabajo no fue tan malo. Quítele las responsabilidades y obligaciones de un líder de equipo y sería una caminata en el parque. Él apenas podía esperar. O, mejor dicho, no había podido esperar. Ahora ese futuro parecía irse cada vez más lejos con cada papel que tenía que leer y cada firma que se encontraba garabateada en tinta fina que no tenía nada que hacer. Aún así, si iba a estar haciendo esto, incluso en contra de su voluntad, se aseguraría de que hiciera todo lo mejor que pudiera. Ya los escuadrones de Anbu peinaron las calles en busca de rastros de Orochimaru, al parecer encontrados por Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko en el bosque de la muerte. La noticia de que Uchiha Sasuke había hecho uso de un sello extraño durante los preliminares, uno que desprendía chakra asqueroso, apuntaba a los 10 Nojuin que Mitarashi había dejado hace años, uno que parecía haber logrado eliminar. Eso brindó algo de esperanza, aunque el hecho era que Orochimaru sin duda había estado mejorando y que las dos focas, la de Anko y la de Sasuke, probablemente no serían idénticas. Aún así, saber cómo ella eliminó la de ella podría permitir una visión para eliminar la de Sasuke, y eso tenía que hacerse pronto. Más allá de Orochimaru, quien parecía estar agachado, y la cuestión del sello maldito de Sasuke, había algo más que Asuma necesitaría para gastar una cantidad considerable de esfuerzo hacia los lobos. Su padre no había recibido la información suficiente, solo la había prometido después de la toma de posesión, cuando eso era, de todos modos, ya que de lo contrario lo consideraba demasiado sensible a la liberación.
No importa el hecho de que estaba sentado aquí leyendo detenidamente los informes de Ambu y firmando la aceptación de misiones que el resto del mundo no tendría en cuenta. Hiruzen, sabio y poderoso como podría haber sido, estaba envejeciendo no solo en edad, sino en alma. El primer Hokage no fundador, había vivido durante gran parte de la vida de la aldea y había visto demasiado, ya que tallaron y mantuvieron su propio santuario de lo que había sido, décadas antes, una tierra devastada por clanes guerreros. Asuma no tenía duda de que su padre había estado cansado de su posición antes de su primer retiro, y hasta el día de hoy nunca había visto a su padre tan feliz como cuando había sido relevado de la carga del pueblo después de muchos años de trabajo debajo de él, y cuando recogió el manto una vez más, ya había perdido el impulso que había poseído cuando tomó por primera vez el sombrero de Hokage. Él se preocupó por la aldea, sí, e hizo todo lo posible por ello, pero parecía tener problemas para ver el panorama completo ahora y separar sus sentimientos personales de lo que debería hacerse. Lo que había que hacer era casi imposible. Personalmente, el ex miembro de The Guardian 12 no tenía nada en contra de los Wolves. De hecho, la forma en que iban las cosas parecía ser el equivalente de Rod para su propia duración de Kage. No le gustaba, pero sin duda era necesario, pero no podía permitirles un reino tan libre dentro de la aldea. Nunca antes había sido uno para la política, pero solo el pensamiento de que uno tendría que lidiar con la política del clan, la ley del pueblo, la voluntad de la corte imperial de bomberos de Inokuni y la mentalidad de una fuerza oculta que se asentaba en las sombras de Konoha, un gran árbol, le estaba dando un gran dolor de cabeza. Era, simplemente, una tarea imposible. La única forma de tener éxito remotamente era tenerlos a todos ordenados en un asunto que mantuviera un equilibrio entre todos, permitiendo la negociación adecuada y el compromiso cuando una facción deseaba algo. Eso sería bastante difícil, pero tenía otro problema allí que se solucionaría fácilmente. Él sabía, bastante bien, el tribunal de bomberos. Estaba lo suficientemente familiarizado con la política del clan de Konoha desde su época como jefe interino del clan Sarutobi. Las preparaciones para el manto de Hokage le proporcionaban amplia experiencia con las leyes del pueblo. Estaba bastante seguro de que no tendría demasiados problemas para mantener esas tres facetas satisfechas. Pero él no sabía casi nada sobre los lobos. Eso debería cambiar. Cualquiera del clan Yamanaka sería demasiado obvio, pero no eran su única opción. Ahora solo tenía que preguntarse cómo podría hacer que cooperaran. Una respiración profunda del aire cálido y húmedo trajo recuerdos, muchos recuerdos, la mayoría de los cuales terminó con dolor y caminando hacia el hospital. Esos, a su vez, generalmente se volvían dolorosas visitas al hospital cuando Tsunade trabajaba allí. Con la cantidad de experiencia que tenía en el área, podía saber de inmediato cuando las lesiones eran de mujeres a quienes no había gustado que las hubieran espiado en las aguas termales. Por lo general, se fue con más dolor luego de que él llegara, pero al menos ella se vestía las heridas y, con más frecuencia de lo que él quería admitir, le rompía los huesos a la enfadada Kunoichi. Realmente fue una maravilla que nunca hubiera sido castrado. Aún así, incluso la idea de que la misma suerte que hasta entonces le había impedido experimentar era probable que finalmente se agotara, nunca había mantenido a la galán Jiraiya de Konoha lejos de las aguas termales o las bellezas que se relajan en su interior. En el extranjero o en el interior, si había un manantial de aguas termales, probablemente Jiraiya había estado allí y había sido expulsado. A veces por la administración, la mayoría de las veces por una turba de mujeres disgustadas. Buenos momentos. A pesar de las malas terminaciones de recuerdos que de otro modo serían felices, no había una fuente termal como la fuente de Konoha, si bien no era el más grande o el menos probable que lo atraparan o sufrieran heridas horribles. De hecho, la mayoría de las lesiones relacionadas con su casco eran de este mismo lugar. Era especial porque era de Konoha. Fue en casa. Y el hogar estaba en algún lugar en el que no había estado en muchos años. A decir verdad, había pasado más de una década desde la última vez que había pisado allí y casi tanto que había hecho todo lo posible por aislarse por completo de los problemas de la aldea. Podía ser alcanzado en una emergencia, por supuesto, pero incluso como nómada su personalidad se mantenía lejos de su hogar. Era difícil para él. Habían pasado unos meses aquí, unos pocos, eso estaba bien para él, pero como un gran árbol, sus raíces nunca se fueron, sin importar cuán lejos pudieran llevar sus hojas al viento.
Y hablando de ser llevado por el viento, había habido los informes más extraños de que Kusina había sido vista viajando por el continente con su hija a cuestas. Curiosamente, ni un solo informe de ninguna de sus fuentes mencionó la presencia de su hijo. Había intentado rastrearlos, cuando la oportunidad lo permitía, pero por lo general lo llamaban para que se ocupara de algo en su red antes de que pudiera ponerse al día, y para cuando terminara tenía que comenzar todo de nuevo. Realmente quería saber qué estaba pasando, pero su deber tenía prioridad. Konoha lo necesitaba en el campo, haciendo lo que mejor sabía hacer, y eso significaba mucho más tiempo de lo que le hubiera gustado, tiempo que hubiera sido aún más difícil si regresara. Así que, abrochándose el cinturón de seguridad en su trabajo, había logrado centrarse por completo en el resto del mundo durante años, confiado en que sería informado de cualquier acontecimiento importante, como una guerra civil. Mientras él estaba fuera, el hecho de que Konoha no necesitara información sobre Konoha también ayudó. Pero por los dioses, era bueno estar de vuelta. Viajar como Jiraiya era una cosa, pero pasaba la mayor parte del tiempo tratando de mantener un perfil bajo, otra razón para evitar ser visto y venido de Konoha, por lo que podía ver los momentos de amenazas potenciales sin advertirles que el mundo era de hecho consciente de ellos. Akatsuki fue uno de esos ejemplos y, recientemente, también lo fueron los lobos. La información sobre Inokuni en su conjunto era la más cercana a las noticias de Konoha que él reuniría, y admitiría totalmente que se lo tomaría por sorpresa con la palabra de que el mismo grupo que había comenzado a llamar su atención había logrado convertirse en una casa noble en el Tribunal Imperial de Bomberos. Fue inesperado, por decirlo menos. Al mismo tiempo, sin embargo, le había permitido relajarse un poco. Aliados con Inokuni como estaban, y haciendo tan bien como parecían, las posibilidades de que tuvieran alguna mala voluntad hacia la aldea eran bastante escasas por ahora al menos. Eso no quiere decir que simplemente los haya aceptado y se haya centrado completamente en el resto del mundo, pero ciertamente no fueron una prioridad el hecho de que habían desterrado por completo a Gato de Wave, incluso si tenían que trabajar primero con él para asegurarse de que fueran completamente exitosos, y la ciudad portuaria comenzaba a florecer bajo su protección. Eran solo puntos a su favor. Es cierto, eso es probablemente parte de lo que también les hizo favores con el daimyo. En ese sentido, supuso que técnicamente estaba confiando en ellos un poco más que otras amenazas potenciales, porque se habían adueñado de un país. El favor del daimyo fue su razón inicial, pero eso fue solo el resultado de la acción inicial. Es posible que haya encontrado tiempo para fruncir el ceño ante ese pensamiento si alguien no lo hubiera interrumpido groseramente con su grito de pervertido. Como en los viejos tiempos. La carta era nítida y limpia, siendo de mucha más calidad de la que estaba acostumbrada a ver. La tinta que brillaba incluso cuando estaba secamente encerrada, con las elegantes curvas de una muñeca bien practicada sobre el papel grueso, como si darle a la carta más peso de alguna manera aumentaría el impacto de su contenido. Bueno, reflexionó Shizune ociosamente, no estaban equivocados. Quizás no en todos los casos sería esto efectivo, pero el pesado papel que ahora sostenía hizo que la escritura pareciera mucho más real. Ella estaría menos inclinada a creer estas palabras escritas si la carta le hubiera parecido más común, admitiría. Por supuesto, incluso con la cuidadosa atención a tal detalle era difícil creer que esto realmente estaba sucediendo. No fue nada espectacular, solo alguien le escribió para informarle sobre su interés en sus habilidades médicas. No de la manera habitual, que le pediría a ella, o, más específicamente, a su amo, que hiciera una llamada a casa para tratar a un amigo herido de un familiar. Más bien, como se deja bien claro en la carta, buscaron emplearla. La última vez que le llegó un pedido en un periódico similar, había venido de una pequeña familia de nobles cuyo heredero había caído gravemente enfermo. En este caso, también, fue el solicitante de una casa noble, pero en lugar de una sola lesión, quisieron ofrecerle un trabajo permanente como parte de la casa. Si ella aceptara que se convertiría en parte de esta casa noble, el médico oficial para la cabeza, o eso decía la carta, no era algo que debiera descartarse a la ligera. Si el bienestar de su amo no fuera una preocupación, podría haber tenido la tentación de aceptar la oferta, pero había una parte más importante que la frenaba. Su posible empleador era la Casa de Lobos de la Corte Imperial de Bomberos de Inokuni. Ella, comprensiblemente, dudaba bastante en aceptar un lugar entre ellos.
Afortunadamente, parecían anticipar eso. La oferta principal era que ella se uniera a ellos por completo, pero también habían reclamado la voluntad de negociar otros arreglos para sus servicios. Una sugerencia de este tipo fue 8 meses de entrenamiento de algunos de los miembros más prometedores de su personal médico para elevarlos a un nivel más alto, lo cual, indudablemente, se les habría pedido que hicieran de todos modos como parte de la casa, lo cual tampoco sonaba demasiado malo. La paga prometida se veía bien, por no mencionar las bonificaciones que le darían en función de lo bien que pudiera capacitar a sus médicos o el hecho de que todos sus gastos estarían cubiertos por ellos durante ese tiempo, y eso le permitiría obtener una buena idea para Ola, la nueva casa nobiliaria de Kumi, antes de comprometerse con algo más. Desafortunadamente, todavía tenía un maestro de quien encargarse e, incluso si no lo hacía, su aprendizaje no le permitiría enseñar a otros hasta su conclusión. Para ambos, parecía que iba a tener que hablar con Tsunade. Un suspiro dejó los labios de Shizune mientras dejaba caer la carta sobre la mesa y apoyaba su cabeza en su mano. Por fin, tuvo la oportunidad de algo nuevo y emocionante, pero con su suerte estaría atrapada aquí, aburrida de su mente, como lo había estado desde poco después de su regreso a Konoha. Al menos cuando Tsunade estaba bebiendo en un constante estupor para evitar recuerdos y responsabilidades, Shizune tenía cosas para mantenerla ocupada: huir de los cobradores de deudas, asegurarse de que Tsunade comiera algo cada cierto tiempo y mantener el daño colateral al mínimo. No era divertido, pero al menos le daba un propósito. En estos días, Tsunade simplemente se sentaba en el jardín a sorber té y ocasionalmente lloraba. Fue una mejora en sus hábitos anteriores, sin duda, pero todavía no estaba haciendo nada para compensar los errores que había cometido y, a diferencia de algunos, todavía tenía la oportunidad de hacerlo en Konoha. Descuidarlo era patético y su regreso a Konoha se había convertido en una broma. Shizune puede haber sentido compasión por su amo y la obvia angustia que sentía si realmente se esforzaba por corregirlo, pero por ahora ni siquiera podía obligarse a hacerlo. No era la primera vez que lamentaba haberse convertido en aprendiz del Sennin. Los lobos, como era de esperar, siempre estuvieron a la vanguardia de su mente. Más específicamente, él siempre estaba pensando en su futuro. Una parte importante de ese futuro requería que hubiera lobos que, naturalmente, significaban que tenían que incluir más en el paquete. El entrenamiento de niños huérfanos, como lo había hecho Danzou, era un método preferido, permitiéndoles adquirir las habilidades adecuadas y acostumbrarse a la mentalidad de manada de sus fuerzas, pero no fue una respuesta inmediata. Por el momento, Naruto simplemente no tenía los años que llevaría a entrenar a la segunda generación de lobos. Eso significaba que necesitaba atraer gente al redil, permitiendo que su manada creciera lo suficiente como para esperar esos años que llevaría a los lobos más nuevos al nivel adecuado. No los usaría, no podría hacer uso de ellos hasta que estuviera seguro de poder defenderse lo mejor posible de sus otros operativos. Los cachorros eran preciosos y debían protegerse hasta que estuvieran listos para hacerse cargo de las responsabilidades del grupo. Sus operarios ya estaban rastreando las naciones elementales en busca de lobos potenciales y reuniéndolos para entrenarlos. No en Mami no Kuni, por supuesto, había demasiada concentración allí en ese momento, pero su madrina había estado más que feliz de ofrecerle un viejo laboratorio que no utilizó mucho últimamente. Estaba un poco anticuado, pero sus lobos lo habrían transformado en una guarida adecuada lo suficientemente pronto. Se estaba creando su futuro, pero necesitaban quedarse hasta que se lograra tanto para el futuro venidero como para el método de mantener sus fuerzas hasta que lo hayan alcanzado con éxito. Faltaba una pieza crítica. O, mejor dicho, había estado perdido. Ojos morados recorrieron su escritorio para aterrizar sobre el papel blanco que contenía la solución en la que había estado trabajando. No había sido tan difícil para él, pero no había hecho exactamente la mayor parte del trabajo. El sellado, en toda su gloriosa complejidad, aún se le escapó por completo. Sin embargo, estaba empezando a ver el verdadero alcance del potencial que poseía el sello de su padre. Con solo pensar en un sello de almacenamiento común, uno de los pocos que pudo encontrar instrucciones para crear, se convirtió en el sello modificado que usaban los lobos. Se colocó otro sello de almacenamiento junto a él y deseó un sello que creara sellos a partir de tinta húmeda. Su sello estaba feliz de cumplirse. Había necesitado un último paso, combinando el sello deseado con el nuevo aplicador, y se resolvió el problema de incorporar nuevos miembros al paquete. Todo lo que tomaría sería darle el sello a Sai o a algunos de los capitanes altos, y ellos podrían aplicarlo a cualquiera de los que se convertirían en lobos.
Todavía tendría que reunirse con ellos para proporcionar este sello más nuevo, pero después de eso ya no tendría que preocuparse por eso. Ligeramente rastreó su creación, maravillándose de lo fácil que era el sello en su brazo. Lo aterrador fue que ni siquiera tuvo que tomar esos pasos adicionales para crear esto. El legado de su padre habría sido capaz de cambiar el sello inicial directamente al aplicador que tenía ahora. Fueron sus propias limitaciones, en lugar de las del sello, lo que le impidió hacerlo. Al separar cada parte, podría centrarse más adecuadamente en lo que quería que hicieran los sellos, evitando errores que pudieran causar problemas más adelante. Ahora, sin embargo, había creado un sello único para cumplir un propósito singular. No tenía ninguna duda de que si usara el método de sello único alcanzaría los resultados deseados. Al final, un problema que había necesitado abordarse durante semanas se había solucionado en poco más de 20 minutos. Realmente debería haber ido mucho antes, especialmente considerando el tiempo que tuvo en el viaje a la capital de Inokuni, y realmente fue una pena que no haya hecho un uso adecuado del regalo de su padre antes de ahora. Cambiar el sello de los lobos, cambiar el sello de Hinata y quitarle el sello a Anko era todo lo que realmente había hecho con él, y eso era una pérdida terrible de un recurso tan maravilloso. Pensar en sus usos para él, por supuesto, le recordó varias cosas para las que todavía necesitaba usarlo. El problema de los lobos estaba resuelto, pero él necesitaba obtener un sello de Hinata para desactivar el sello de jaula de los Hyuga tan pronto como pudiera. Nada haría que el culto a Hinata no Mikoto se desmoronara, como si su diosa no pudiera hacer lo que creían que era una diosa, o al menos una personificación del destino, por haberlo hecho. Una vez hecho eso, todavía tenía que mirar a Tenno Juin de Orochimaru como el que una vez Anko había tenido. Orochimaru ya había hecho un trabajo increíble con ellos y solo podía preguntarse qué mejoras serían posibles con su propio sello. La idea de que todos sus lobos posean un sistema de chakra de reserva fue ciertamente agradable. Y eso lo llevó a su siguiente línea de pensamiento. Anko admitía que se había enamorado bastante de la mujer y que a los lobos también les había gustado el Tokubetsu Jounin. Ella era una candidata obvia para convertirse en una de ellas y estaba muy dispuesto a convertirla en la primera incorporación oficial a los lobos. Teniendo en cuenta que lo quería, obviamente no podría ser tan simple. Ella ya había mostrado una aversión por las focas y no estaba seguro de si eso era porque quien se lo había puesto la había abandonado a ella y al pueblo, o tal vez porque Orochimaru probablemente la había tildado con ella sin consentimiento, pero de cualquier forma disminuyó la probabilidad de que aceptara su propio sello, que era absolutamente obligatorio para todos los miembros sin excepción. Más allá de eso estaba el hecho de que estaba trabajando con Orochimaru. Sí, eso fue un poco más grande. Ella podría continuar como era sin el sello, pero Orochimaru afectaría a su lobo o no tendría que asegurarse de que ella era lo suficientemente devota con él para pasar por alto su odio hacia su madrina. De lo contrario tendría que aislarla de sus lobos y su trabajo. Había demasiadas cosas para que él pasara por alto el riesgo de seguridad que podría plantear si no estaba al 100% de su lado. Y eso es, por supuesto, porque la mujer en la que había estado pensando ahora estaba siendo escoltada a su habitación, su alegre sonrisa lista para encontrarse con su genin favorito. Honestamente, realmente esperaba que ella se quedara con él. Ante la insistencia de Mei, había sido perfectamente transparente, o, al menos, lo más transparente que podía permitirse considerar que uno de sus ojos era en realidad un Byakugan robado de uno de los clanes que llamaban hogar a esta aldea, a los guardias en la puerta principal sobre la naturaleza de su visita. Deseó hablar con los lobos en nombre de la facción línea de sangre de la guerra civil de Kiri. Las miradas de que fue asesinado por el shinobi de turno, casi juraría que era compasivo. Sin embargo, los lobos pronto se dieron a conocer de su deseo de conocerlo y pronto se encontró en presencia de un agente de Wolf que lo escoltó por el pueblo e introdujo la sección más sórdida, el tipo de lugar que no había visitado en muchos años. Un pequeño edificio rojo estaba allí para encontrarse con ellos, destacando cuán extrañamente simple permanecía dentro de esta sección de la aldea. No había ventanas desde donde se vierten luces intermitentes de colores exóticos, ni puertas abiertas que invitaran a los clientes a entrar. Dos pesadas puertas negras miraban a quien se atreviera a acercarse, y cuando se acercaron a las puertas, se abrieron a un par de lobos que procedieron a montar guardia. No se movieron cuando él y su acompañante pasaron y no fue hasta que estuvieron casi en la siguiente puerta. Curiosamente, lo único que podía ver dentro del edificio, la privacidad, era evidentemente una cosa muy importante para los lobos. Tendría que recordar eso. Que el primer set se cerró, cerrándose con un extraño y suave clic justo cuando el siguiente set comenzaba a abrirse.
Trató de ignorar a los guardias que se encontraban en cada rincón, bajo las antorchas brillantes, mientras lo conducían por la gran escalera, de nuevo, lo único aquí aparte de los guardias y las antorchas, hacia el edificio propiamente dicho. Se preguntó brevemente si las bases subterráneas estaban simplemente furiosas por secreciones secretas, o tal vez no secretas ciertamente. Podría recordar que un buen número de sus propias bases son búnkers que también cavaron profundo para mantenerse fuera de la vista y dar a los atacantes menos formas de infiltrarse. Por supuesto, también tiende a significar que no hay salidas y las cosas van mal. Desafortunadamente, las cosas tendían a fallar cuando se trataba de la resistencia de Bloodline. Por mucho que quisiera hacer tan poco como fuera posible con el hombre, Zabuza estaba en algo. No había ninguna razón para tener tanta gente al frente de la rebelión y al menos uno de ellos tenía que ser un espía. Él personalmente creía 5, pero Zabuza estaba más inclinado a decir 7. CHJR, el joven ingenuo que era, solo dijo 3 porque los dos shinobi mayores no le dejaron apostar 1. El hecho de que CHJR probablemente no quería ser parte de él en primer lugar era completamente intrascendente. Bueno, hasta que Mei se entere, al menos ella era extrañamente protectora con el niño, probablemente porque disfrutaba de la frecuencia con que él se sonrojaba a su alrededor. No tenía dudas de que ayudó a mantener el ánimo. El hecho de que iba a ser el primero de una generación enteramente nueva de Swordsman of the Mist también era bastante grande, pero probablemente perdió al aumentar el estado de ánimo de Mei regularmente. Dicho eso, si alguien le preguntara, él siempre diría que fue por el estado de CHJR, y tal vez agregue algo acerca de ser uno de los jóvenes que estaban tratando de hacer futuro. No había forma en el infierno de que quisiera estar del lado malo de Mei. Nunca. Ella había amenazado con derretir bolas antes, pero en realidad nunca significó mucho hasta que la viste realmente haciéndolo a alguien. No había podido dormir frente a la puerta durante semanas. Afortunadamente, a Zabuza no le había ido mejor. Miró con curiosidad al joven que estaba detrás del escritorio, mirando cómo él volcaba sobre montones de papeles que llenaban completamente el escritorio apilados juntos. Uno probablemente podría despejar la mitad del espacio que estaba usando, pero era obvio que la forma en que lo manejó tenía algo que ver con la organización, una habilidad que Anko nunca había poseído realmente. Los ojos morados apenas la miraron antes de volver al trabajo, solo se tomaron el tiempo para guardar una hoja de pergamino en uno de los cajones de su escritorio. O era algo que no quería arriesgarse a perder, o algo que simplemente no quería que ella viera, muy posiblemente ambos. Ella no se inmutó por eso. Realmente trabajar en el departamento de TI de Konoha la había familiarizado íntimamente con asuntos de información delicada y cuán protegida podría estar. Saber, también, que trabajó en estrecha colaboración con los lobos, y que estaba en lo más alto de la jerarquía en función de cómo lo trataban, significaba que probablemente tenía algo que ver con la oscura organización. Si le hubiesen confiado información importante de naturaleza sensible, no podría culparlo por asegurarse de que se mantuviera alejada de ojos curiosos que no tenían la autorización adecuada para verla. O cualquier equivalente que tuvieran para el lanzamiento de dicha información. No sospechaba que fueran lo suficientemente formales para las autorizaciones establecidas y la consideraban más una operación que necesitaban saber, pero realmente no podría decir que no era parte del grupo. Con un retazo final de papeles que la sacaron de sus pensamientos, Naruto se dispuso a limpiar parcialmente su escritorio, entregando carpetas de trabajo completo a un lobo que se había mantenido pacientemente a su lado para ese mismo propósito. El lobo hizo una rápida reverencia, con las carpetas bien apretadas contra el pecho, antes de salir de la habitación. El clic de la puerta dejó solo a los dos guardias lobos, dentro de la habitación. Por un momento, el joven frente a ella se relajó aún más en su silla, respirando aliviado por haber completado parte de su trabajo, pero pronto retomó la postura correcta dentro de su silla. Los dedos se entrelazaron entre sus manos y se encontraron apoyando su barbilla mientras hacía una breve pausa para mirarla. Había algo en sus ojos que parecía ver a través de ti y obviamente eran demasiado viejos para pertenecer a un genin que ni siquiera se había graduado hacía un año según los estándares de la aldea. Aún debería haber estado haciendo misiones de rango D con el rango C ocasional de 2 o 3 días, 1 o 2 veces al mes. Se esperaba que el resto de su tiempo lo pasara entrenando con su equipo y desarrollando los lazos que les permitirían trabajar juntos mejor en el campo. Por supuesto, Naruto nunca había sido estándar de ninguna manera.
Aún así, había algo en su mirada que la hacía sentir incómoda normalmente. No, a ella le gustaban mucho sus ojos y la madurez que poseía, era un buen contraste con su propia naturaleza, pero había algo en su mirada que no podía identificar hoy, casi como si estuviera intentando juzgar su valor por una decisión que estaba tomando teniendo en cuenta que ella no sabía nada acerca de cualquier decisión que él o no debía tomar, ella no sabía cómo querría que la juzgaran. Después de unos segundos, que le pareció mucho, mucho más largo al Tokubetsu Jounin, su voz, que poseía la misma sensación de autoridad que siempre tenía, rompió el silencio temporal. Gracias por venir, Anko. Él empezó. Hubo algo de lo que me gustaría hablar contigo. No hay problema, jefe. Ella le devolvió la sonrisa por la rigidez de los dos guardias y la chispa de curiosidad que pudo identificar en sus ojos por la más leve de las instancias. Realmente no lo habían tomado como el chiste que ella había pretendido. Su intento de aligerar la atmósfera, evidentemente, había fallado espectacularmente y ella seguía sintiéndose como si hubiera sido llamada a la oficina de alguien por mala conducta. Tal vez Sensei hubiera ido mejor, porque esto realmente le recordaba las muchas veces que la llamaron a la oficina de un docente durante su academia y otra vez, cuando fue convocada por sus superiores como Chunin después de que ese bastardo se había ido. No la llamaron tanto desde que se convirtió en Tokubetsu Jounin, pero siempre temía cuando lo hacía Ibiki, siempre había sido un tipo duro. Sus palabras, sin embargo, al menos parecieron darle a Naruto una pausa mientras pensaba en la mejor manera de continuar. ¿Sabes? Por supuesto, que estoy muy involucrado con los lobos. Sus guardias se rieron silenciosamente por la molestia, por eso necesitaba hablar contigo sobre alguien de tu pasado. Ella levantó una ceja, sin saber, exactamente, de quién estaba hablando todavía. La primera persona que pensó, la misma persona que era más o menos sinónimo de su pasado, esperaba poder descartar por completo la posibilidad. Ella no parecía tener tanta suerte. Según entiendo, tú y tu antiguo maestro no se separaron en los mejores términos. Eso le ganó un bufido de ella. Al menos, se había abstenido de llamar a ese bastardo su amo, pero ya no le gustaba realmente a dónde iba. Ignorando su bufido, continuó. El Snake Zenin se ha acercado recientemente a los Wolves para trabajar con ellos en Oifi, sin duda, en todo el continente en el futuro. Una pesadez grave entró en sus ojos cuando planteó la pregunta real. ¿Podrás trabajar con los Wolves sabiendo que ellos, a su vez, trabajarán junto a gente como Orochimaru? ¿Serías capaz de trabajar junto a sus aliados, los leales a Orochimaru, posiblemente incluyendo al mismo Sannin? ¿Trabajas con ese bastardo? Sus palabras fueron prácticamente silbadas. Nunca. Ese hombre había arruinado su vida, y él tuvo el descaro de preguntar si ella podría trabajar con los lobos si se aliaban con él. Una pequeña parte de ella recordó que los lobos sirvieron como la protección de Naruto tanto en el día a día como en la mayoría de las misiones que siguieron, pero eso apenas parecía importante en este momento. Ah, ya veo. Sus palabras eran tranquilas, comprensivas, incluso, pero no podía evitar la sensación de que de alguna manera estaba decepcionado con ella. Los guardias, relajados casualmente contra las paredes, estaban en posición de firmes tan pronto como Naruto había hablado, sus ojos se fijaron firmemente en ella. Había algo en toda esta situación que parecía escapar de ella en ese momento, fuera de su alcance, pero las reacciones de los otros tres en la habitación con ella la hicieron sentir incómoda. Gracias por tu tiempo, Anko, por favor pasa mis saludos a Kurena y cuando esté a su lado. Fue un despido muy claro y ella encontró a Lobo por el brazo para escoltarla un segundo después de que los mundos hubiesen salido de sus labios. Esto no era para nada a lo que se había acostumbrado con los lobos o su genin favorito. No le dedicó otra mirada mientras comenzaba a trabajar en lo que quedaba de su mesa, pero aún sentía que había sido juzgado y encontrado deficiente. ¿Parentesco? ¿Sí? Acabo de ver a Mitarashi Anko siendo escoltada fuera del departamento. Como antigua aprendiz de Orochimaru, Anko fue una de las pocas personas externas a las que se informó sobre Utogakure durante su entrenamiento, teniendo en cuenta el hecho de que ella guardaba un resentimiento masivo contra Orochimaru. Sin embargo, eso era de esperar. Pelo morado como una piña y usar solo la mitad de la cantidad de tela que se necesitaría para que se lo considere vestido decentemente. Es probable. Él sabía que ella era parte de Konoha, por supuesto, todos lo hicieron, en realidad, pero él todavía no había esperado que ella se topara con ella tanto como el segundo examinador. Era bastante extraño, pero ahora la estaban viendo en el mismo lugar en el que Orochimaru los había dejado durante su estadía de un mes entre el segundo y el tercer examen.
A menos que su anfitrión jugara con ambos lados, Dosu no podía imaginarse qué haría con esa mujer cuando él estaba aliado con Orochimaru y recibiera a 3 de sus shinobi. El odio de Anko hacia Snake Zenin era bien conocido y mantenerlos a los dos muy cerca era solo un problema. Por otra parte, tal vez es por eso que acababa de ser escoltada. Encogiendo el pensamiento por el momento, continuó su camino mientras reanudaba su búsqueda de las cocinas. Estaba acostumbrado a las raciones lo suficientemente bien como para que la comida no fuera una gran preocupación, pero mataría por una buena taza de té después de ese maldito examen. Zaku, como era de esperar, se estrelló en la cama que le habían proporcionado y ni siquiera se había molestado en cambiarse de ropa o lavarse primero. Kin, como de costumbre, simplemente estaba detrás de él. Ella realmente era su subordinado favorito. Aunque eso no decía mucho, teniendo en cuenta que solo tenía 2 y el otro era Zaku. Incluso esa gorda Konoha Genin a la que la chica Konoha le había entregado el culo con las cadenas de chakra probablemente habría sido un mejor subordinado que el estúpido imbécil con el que se había unido. Tener a Kin como su otro compañero de equipo casi lo compensó, pero no del todo. Siguiendo los pasillos hacia la parte delantera del apartamento, la instalación aquí era realmente extraña, casi como si fuera una combinación de apartamentos que nunca habían sido combinados, donde creyó haber vislumbrado electrodomésticos de cocina que logró ubicar la habitación deseada. Un solo lobo se apoyó contra la pared más alejada al lado de la ventana de la cocina y su cabeza se inclinó levemente para mirarlos cuando entraron. Dosu tomó el hecho de que no hicieron nada para disuadirlo de entrar como indicación de que, al menos, no tenían prohibido entrar en la habitación. Si su anfitrión los quería aquí o no era un asunto completamente diferente, pero al menos los guardias no habían sido instruidos para detenerlos. Lo cual fue bueno, porque Dosu realmente quería su té, casi tanto como quería una siesta. Ambos solo eran deseados ligeramente por encima de golpear a Zaku por su comportamiento anterior. Tal vez, si tuvieran mucha suerte, su anfitrión estaría tan harto del genin como sus compañeros de equipo. Sería agradable ver a alguien poner el Snotrag arrogante en su lugar, especialmente porque Orochimaru había sido lo suficientemente educado como para no hacerlo en el dominio de otra persona. Si sus ojos habían pasado por algo, eso era realmente lo único que le impedía arremeter contra el chico que había mostrado una falta de respeto como para comenzar a dormitar en una silla que ni siquiera había sido invitado a tomar cuando sabía muy bien, su maestro estaba organizando su estancia en la habitación contigua. La parte aterradora es que Dosu sospechaba que estaba más molesta porque no habían respetado a su anfitrión que por el hecho de que él no había estado atento para mostrarle el debido respeto. Todavía no podía superar el hecho de que su anfitrión era probablemente más joven que ellos y, sin embargo, Orochimaru estaba tan obviamente preocupado por mantenerse a su favor. Con eso considerado, sin embargo, hasta el momento habían sido un anfitrión bastante decente. No decía mucho, dado que todavía tenían que pasar un día completo en su casa, pero eso en realidad era una mejora de lo que había oído de otros que tenían el favor de su amo. Arrastrado para la experimentación 5 minutos después de llegar. No, gracias, estaba bien que le mostraran su habitación, que desafortunadamente estaría compartiendo con Zaku, y que luego lo dejaran en libertad. Bueno, dijo eso, pero realmente significaba que lo llevaban a sus habitaciones y luego lo ignoraban por completo. De cualquier manera estaba bien con él. Excavando a través de los armarios, logró encontrar un poco de té y una tetera ya estaba limpia y esperando en el mostrador para ser utilizada. Obviamente, les resultó bastante útil no molestarse en almacenarlo en uno de los gabinetes. Tal uso frecuente no parecía indicar tanto a un conocedor de té como a alguien que regularmente tenía a mucha gente, o tal vez simplemente lobos. Si el té genérico de la marca de la tienda era algo a lo que recurrir, al menos las hojas estaban en una pequeña bolsa de plástico con un sello de Inokuni, que no era exactamente conocido por producir té, lo que significaba que era probable que algún negocio familiar local se mantuviera por el mérito de la conveniencia, en lugar de en una lata que dice algo como hecho con té real, hojas de té del campo. Él solo había cometido ese error en particular una vez. Nunca más. Nunca. De nuevo. Agradecidos por las pequeñas mercedes, como las hojas de té reales, incluso si no fueran las mejores, Dosu se ocupó de preparar el botequín. Mientras tanto, se puso cómoda en la pequeña mesa. No parecía que 4 personas pudieran sentarse a su alrededor e incluso entonces podría ser un poco apretado. Es bastante extraño, se dio cuenta ociosamente, teniendo en cuenta cuántas personas deben pasar por este edificio todos los días. Tal vez tenía un comedor formal de algún tipo más adentro de la casa, aunque porque eso estaría en la parte de atrás, opuesto a tener la cocina y el comedor privados secuestrados en privado, ni siquiera iba a reflexionar.
Tan pronto como consideró que el té estaba listo, reclamó un par de tazas del gabinete antes de detenerse y dirigirse al guardia que no había movido nada más que su cabeza desde su llegada. Levantando tanto la tetera como una ceja, vendada como podía ser, en una pregunta silenciosa recibió una respuesta igualmente silenciosa con el temblor de la cabeza del Wolve en negativo con un encogimiento de hombros, llevó las tazas y la tetera a la mesa antes de verter tanto para él como para su súbdito favorito. Mientras él y su compañero de equipo estaban sentados bebiendo té en la casa de un extraño, uno de los que la propia Orochimaru les había ordenado que se quedaran, intentó no pensar en lo extraño que se sentía. Era algo tan simple que estaban haciendo, tan básico, tan común, que no podía evitar sentir que había algo mal con la situación. Tal vez eso era una señal de que era hora de unas vacaciones. Reflexionando sobre las opciones que tenía, no muchas, desafortunadamente, considerando sus escasos ahorros, casi se perdió el hecho de que una cuarta persona se les unió en la cocina e inmediatamente se alegró de haber atrapado su llegada, ya que resultó ser nada menos que su anfitrión. Tanto él como King se levantaron para ponerse de pie, pero rápidamente se los despidió de una manera entre floja y distraída, de una manera que hizo sospechar a Dosu que su anfitrión podría no haberse dado cuenta de que lo había hecho. Tenía que preguntarse cuántas veces había que evitar que la gente se levantara ante su enfoque, que era una segunda naturaleza detenerlos antes de que pudieran hacerlo. Su anfitrión, realmente debería comenzar a llamarlos Naruto, al menos en su cabeza, abrió uno de los gabinetes y, momentos después, se sentó en la mesa entre él y King. Dosu no pudo evitar darse cuenta de cómo el guardia se movió inmediatamente para pararse frente a la ventana que su propio maestro estaba mirando en lugar de estar al lado de donde se había quedado durante los últimos minutos. Suponía que la teoría era que cualquier ataque dirigido contra su anfitrión golpearía primero al lobo. Dosu tenía la sensación de que el guardia realmente preferiría que Naruto permaneciera en una habitación sin ventanas, pero se vería obligado a cumplir hasta que pudieran convencer al joven pelirrojo de que se mudara a ese lugar. Naruto se sirvió una taza de té, una ceja levantándose mientras veía el líquido entrar en su taza deteniéndose en seco, lo olfateó, ambos ojos se estrecharon en sospecha. Dosu temió momentáneamente que su anfitrión sospechara algún tipo de veneno. Sería solo su suerte encontrarse con alguien a quien a Orochimaru le gusta que no sea un psicópata solo para que termine siendo horriblemente paranoico y propenso a episodios de violencia cuando se sienten amenazados. Esa teoría se desvaneció rápidamente cuando Naruto procedió a tomar un pequeño sorbo. Por la mirada de disgusto que cruzó su rostro, no estaba impresionado. Su anfitrión agarró su propia taza y toda la olla antes de regresar a la cocina propiamente dicha, sin hacer que el lobo dejara su posición, bloqueando la ventana para confiscar las copas tanto de él como de su súbdito favorito. Ignoró la mirada confundida de King a favor de girar en su asiento para observar a su anfitrión y al lobo en el trabajo. El agente enmascarado se dispuso a tirar el té que Dosu acababa de preparar y lavó con cuidado la tetera seguida rápidamente por las tazas. Tan pronto como terminó la tetera, Naruto comenzó a preparar el té él mismo. Dosu había hablado demasiado temprano antes, ahora las cosas se estaban poniendo raras. Su anfitrión, uno de los que la propia Orochimaru había encomendado, era, bueno, anfitrión debería hablar mal por los otros con quienes Orochimaru había elegido dejar a sus subordinados, pero considerando que eso era normal para Shinobi de Otogakure, solo terminó hablando bien de los favorecidos de Orochimaru. No solo eso, lo que sea que Dosu había logrado preparar obviamente no estaba a la vista de los invitados, incluso ahora su anfitrión retiraba hojas de una lata de color rojo oscuro para hacer su propio té. Solo el hecho de que les habían quitado el té hizo sospechar a Dosu que el té que él había preparado no era lo suficientemente bueno para ninguno de ellos en lugar de solo para su anfitrión. Si Naruto solo hubiera necesitado una mejor taza, tenía la sensación de que les habrían dejado el té que habían vertido y Naruto habría hecho algo más para él. Incluso si lo estaba leyendo mal, parecía que había mejor té en la casa y él y King podrían tener permiso para comer. Había estado completamente preparado para aceptar su propia bebida sin brillo como la mejor que iba a obtener, así que esto se perfilaba como una agradable sorpresa. Algo igualmente cierto tanto para el té como para el anfitrión, que lo estaba preparando. Si así era como eran las cosas aquí regularmente, él estaría encantado de encargarse de todo lo que Orochimaru necesitara en Konoha para poder quedarse allí con lo que obviamente era la más agradable de sus aliadas. No pasó mucho tiempo antes de que su anfitrión terminara su tarea y volviera a la mesa. Su guardia ocupó su lugar una vez más frente a la ventana. Se sirvieron 3 tazas, primero a King, luego a él, y finalmente al guardia antes de que su anfitrión le sirviera su propia taza. A pesar de haber servido a los otros 3 primero, ninguno de ellos se movió para tomar un sorbo hasta después de Naruto.
Cuando Naruto se relajó en su propia silla, Dosu tomó un sorbo de su taza e inmediatamente notó la diferencia en la calidad. Oh, sí, esto fue mucho mejor si las cosas continuaban así. Él sospechaba que iba a disfrutar su estadía aquí si la expresión de sorpresa agradable de Kin era algo por lo que pasar, su súbdito favorito también lo sería. Por primera vez desde que se había convertido en un shinobi de Otogakure bajo Orochimaru del Sannin, Dosu se sintió complacido por sus órdenes. Es posible que no pueda pagar unas vacaciones, pero esto sería suficiente.